Vamos a estar ahí en Santiago, vamos a partir ahora con la predicación y vamos a estar en Santiago. Ya en marzo vamos a retomar de nuevo la carta de Primera de Juan. Por mientras estamos viendo algunos temas un poco más libres, ¿cierto? Siempre desde la palabra del Señor. Como leyó bien Sebastián, vamos a estar viendo ahí más o menos del verso 1 al 2 hasta el 12. Y es un pasaje que probablemente le suena. Si usted lleva algunos años de creyente, ya ha escuchado, ¿cierto? De Santiago, de las pruebas, pero creo que hay mucho que aprender, mucho que estar conociendo. Yo mismo tomé en esta semana este pasaje y me sorprendí de varias cosas que no tenía claro antes. Vamos a orar y comenzamos. Señor y Padre Celestial, yo le doy gracias en esta mañana, Señor. Me siento, Señor, asombrado de que usted nos permita estudiar su palabra, Señor, aprender de usted, que esté en su corazón el que crezcamos, maduremos, Señor, porque no espera de nosotros, Señor, un sacrificio muerto, Señor, no espera de nosotros una religiosidad, Señor, sino que tú eres diferente, tú eres un Dios vivo, tratas con tu pueblo como esperabas que se dijera de tu pueblo Israel, que ¿qué pueblo hay como nosotros que tenga un Dios tan cercano? Padre Celestial, y así eres tú con nosotros, un Dios cercano, que se preocupa, Señor, de formar nuestras vidas a la imagen del Señor Jesucristo. Te ruego, Padre, que a través de tu palabra vayamos viendo tu visión de la vida, tu visión de los problemas, tu visión de las pruebas y las dificultades, Señor. Padre Celestial, haznos madurar, haznos crecer, Señor amado. A aquel que ya es maduro, Señor, y ya es perfecto, Señor, que continúe esforzándose, que continúe extendiéndose hacia adelante, Señor, hasta asir aquello para la cual fue asido. Señor, ayúdanos a mirarte a ti, a tener un corazón tierno, blando para tu palabra. Padre Celestial, diríjanos, se lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a leer una vez más el texto con detención para que pueda estar teniéndolo bien en mente. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si de alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca y su flor se cae, y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bien, y vamos a hacer una pequeña introducción, ¿cierto? Es necesario, hermanos míos, tener en la vida una visión, una perspectiva bíblica de nuestras vidas, de toda nuestra vida. No una visión, ¿cierto?, solo de lo que debo hacer algunas veces a la semana, sino tener una visión bíblica. Recuerdo que una vez el pastor Douglas me hablaba, o creo que lo predicó incluso acá, que hablaba era como ponerse unos binoculares, tener una visión bíblica de la vida. Ser cristiano, uno viene a nacer de nuevo, viene a ser nueva criatura, viene a vivir bajo las normas de Dios. Y uno debe vivir de esa manera la vida, viendo todo. Eso incluye su trabajo, sus relaciones, su familia, cuando usted compra, cuando usted vende, cuando usted camina por la vida, cuando manejamos. Todo debe ser desde un punto de vista divino y ir creciendo en esto. Toda nuestra vida debe tener un propósito principal que es glorificar a Dios, ¿cierto?
La palabra del Señor va a decir que nos escogió para glorificarle a Él, que Él nos ha traído para la gloria suya, que el fin de toda la época y de todo el tiempo va a ser que toda rodilla se doble ante el Señor y todos le glorifiquen. El propósito de Dios para nuestras vidas es que le glorifiquemos. Y como creyentes bíblicos tenemos que tener una mirada bíblica de la vida, no una mirada religiosa, ¿cierto? En la que Dios cumple una función, cumple un papel, ¿cierto? En que Él es mi apoyo en mis dificultades, en el que Él es mi recurso cuando me siento intranquilo, en que Él es un amuleto, ¿cierto? Cuando estoy triste, en que Él es mi coach motivacional, ¿cierto? Porque estoy de su mano, voy a hacer todo. Dios cumple un rol en nuestra vida. Y la verdad es que no, hermanos míos. Sí vamos a tener esos beneficios cuando vivimos para Él. Nos va a animar, vamos a tener fortaleza, Él va a ser nuestro pronto refugio, todo eso. Pero Él no cumple un rol, sino que Él debe ser el todo de nuestra vida. Él viene a ser el centro, Él viene a ocupar toda nuestra vida. Nuestra vida es para conocerle, para glorificarle, para disfrutar de Él, de estar viviendo ahora bajo Él, de estar viviendo bajo sus alas, bajo la sombra de sus alas. Eso es el todo del cristiano. En muchas personas el Señor nos salva, pero nunca crecemos en esta visión, nunca llegamos a madurar, nunca maduramos. Siempre el Señor se queda en que es nuestro Salvador, pero no crece su persona en mí, no avanza en lo que Él influencia en mi vida, no transforma todo lo que soy. Debemos crecer, debemos madurar. El madurar significa que mi vida cada vez se va transformando más y más al servicio del Señor. Mi vida se va modelando al carácter del Señor Jesucristo. Esa palabra modelar es como que me van esculpiendo a la forma, a la imagen del Señor Jesucristo. Madurar es entender que Él nos va santificando con el propósito de mostrar en mí su carácter al mundo. Va transformándome a mí. Entonces yo cada vez, por lo que Él obra en mi corazón, me quiero parecer más a Él, ser más santo, ser más puro, amarlo más, para que la gente vea en mí el carácter de Cristo y poder reflejarlo a Él. Que todo cuanto suceda en mi vida va a ir aportando al propósito de glorificar a Dios. Eso es ir madurando en nuestra vida, ir teniendo una visión madura de la vida. Entender que nada se ha escapado de su mano, ¿cierto? Lo orábamos, ¿cierto? Lo hablábamos mucho con la familia de Jair, y ellos siempre lo repetían también. No se ha escapado de su mano nada. Nada en la vida, ni las enfermedades, ni las situaciones, ni el accidente, ni la pérdida de trabajo, ni el trabajo nuevo, nada se escapa de la mano del Señor. Él no ha perdido su soberanía. Esa es una visión madura de la vida, ¿cierto? Y entender también que Él no siempre va a hacer lo que a mí me parece. No siempre va a hacer lo que yo creo que es mejor. No siempre va a responder con un sí a mis oraciones. Ser maduro para pensar es entender que el Señor tiene la soberanía, la sabiduría, el poder y el conocimiento de hacer todo lo que Él cree que es lo mejor. Hermanos amados, esto no nos recuerda cuando somos niños, ¿cierto? Cuando no entendemos por qué los papás no nos dan algo ahora, ¿cierto? Pero ¿por qué no puedo ahora? ¿Por qué no puedo tener eso ahora? El Benja me ha dicho de repente, ya, papi, déjame manejar. Y digo, bueno, hijo, no entiendes, pero no puedes ahora, ¿cierto? Pero papá, ¿por qué no podemos, o mamá, ¿cierto? ¿Por qué no puedo ir ahora? ¿Por qué no puedo ir a aquello? ¿Por qué, o ya nos vamos de aquí, ya vamos a salir de este momento incómodo para mí? No, todavía no, pero ¿por qué no? ¿Cierto? Y a veces nos recuerda esta visión, esa es la diferencia entre un niño y un adulto muchas veces. Un inmaduro y un maduro que comprende la situación, comprende las importancias, comprende lo que está pasando, y otro que no, que solo quiere cumplir lo que está en su mente, que solo anhela cumplir lo que él está pensando, ella está pensando, que suceda lo que yo quiero. Entonces, muchas veces como padres también nos va a tocar responder, bueno, cuando seas grande vas a comprender, ¿cierto? Quizás más a nuestra generación antes que ahora. Se nos decía mucho, bueno, cuando usted sea adulto va a comprender. Pero ahora no se escucha tanto, pero es bueno decir. Santiago tiene el propósito, y la palabra del Señor tiene el propósito de que los creyentes maduren, que vean lo que está sucediendo con una perspectiva madura. Y eran creyentes en el primer siglo,
La carta de Santiago es una de las primeras cartas que se entienden escritas. Una de las primeras, dentro de los primeros 60 años probablemente del cristianismo, o sea, dentro quizás de la muerte del Señor, quizás 30 años nomás, que es muy corto históricamente, fue escrito Santiago. Y Santiago empieza escribiendo, y quiero hacer solo una mención de esto, dice a las 12 tribus que están en la dispersión. Y hay varias cosas a las que él se puede estar refiriendo allí. Probablemente a los judíos esparcidos, ¿cierto?, por el mundo que ahora habían creído en Cristo, ¿cierto? Esparcidos no primeramente por ser cristianos, esparcidos por el Imperio Romano, esparcidos antes, ¿cierto?, con los demás imperios, esparcidos por diferentes rebeliones, esparcidos por el mundo, que estaban lejos de su hogar, que estaban en diferentes partes del Asia, de Europa, del norte de África. Le escribe a ellos, ¿cierto? Pero también le puede estar escribiendo a los cristianos que fueron en los primeros años esparcidos por diferentes revueltas, ¿cierto? Y ahí la palabra que usa a las 12 tribus que están en la dispersión, la palabra dispersión es la diáspora, ¿cierto? A las 12 tribus que están en la diáspora. Pero esa palabra es interesante porque también significa como quien dispersa una semilla para sembrar, ¿cierto? A las 12 tribus que han sido esparcidas para sembrar, ¿cierto? Y de alguna manera, él como cristiano, vemos la historia y es lo que sucedió, que si bien no salieron por la obra misionera en sí, salieron dispersados por diferentes cosas, por persecución, por hambre, por imperios, por guerras. El Señor los llevó a diferentes lugares, los esparció, los repartió para poner allí la semilla del Evangelio, para poner creyentes en diferentes lugares que hablaran naturalmente del Cristo que les había salvado, que hablaran de lo que el Señor había hecho en su vida. Y estaban allí, hermanos, muchos de ellos no en una buena situación. Muchos de estos hermanos no estaban en una situación, cuando recibieron esta carta, felices de la vida. Les habían arrebatado su patria. Estaban pagando impuestos altísimos, impuestos que ahogaban a la ciudadanía. Estaban viviendo en situaciones incómodas, quizás amontonados, quizás sin todo lo necesario. Estaban viviendo una diversidad de pruebas grandes, una pruebas serias, pruebas fuertes. En los primeros años muchos cristianos también, judíos cristianos, fueron muertos. ¿Se recuerda cuando se habla de Saulo en las Escrituras? ¿Cómo se describía lo que él hacía con los cristianos? Dice que Saulo iba y entraba por las casas y tomando a las mujeres por el pelo, las arrastraba a las calles y a muchos entregaba a la muerte y a otros a cárceles. De las pruebas y las dificultades que se está hablando aquí son pruebas serias, hermanos. No es solamente hostilidad, y hace poco aprendí eso y lo he repetido mucho. Como cristianos nosotros a veces decimos, no estoy viviendo persecución, porque me miran mal, porque me hablan mal, porque me rechazan. Y escuché en una enseñanza que él decía, no, hay dos cosas, hostilidad y persecución. La hostilidad es que no nos quieran, que no nos dejen ir. El otro día, por ejemplo, fuimos al Coliseo ahí a preguntar con Suyay si podíamos hacer algo. Un día me dijeron, ¿es para bautismos? Sí, no se puede, ninguna manifestación religiosa, no permitimos acá. Eso es hostilidad, no es persecución. No me encerró, no me quitó nada, no me golpeó. Pero hermanos, persecución es lo que sí viven algunas personas, donde sí las encarcelan, donde hoy en día las están encarcelando, donde sí las degollan, donde sí los matan a paliados. Hermanos, no sé si lo han visto, a mí hace 6 años me impactó mucho ver unos videos que llegaron de India, de personas que por ser cristianas las mataron a palos, las mataron, hace 6 años nomás. Entonces, hermano amado, hay persecución cuando uno arriesga su vida, su libertad, los bienes, da todo. Y hostilidad, que es cuando solo nos rechazan, no nos quieren. Aquí estamos hablando de persecución muchas veces, pero usted en su hostilidad también puede tomar enseñanza de esto. Va a decir Santiago, la palabra del Señor aquí, hermanos míos, tened, considerad, evaluad, eso va a decir, hermanos míos, tened, evalúen esto, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y aquí la palabra del Señor es tan interesante, tan maravilloso, porque dice, tened por sumo gozo. Esto no es una alegría pasajera, no es contento, no es esbozo, no es sonrisa. Tengan un gozo profundo desde el corazón. Va a partir con la conclusión. Miren, de lo que yo les voy a hablar, tengan sumo gozo.
¿Por qué? Y ahí va a desarrollar después, va a partir concluyendo. Tengan sumo gozo cuando lleguen diversas pruebas. Alégrense profundamente que de su espíritu nazca, no una carcajada, no es un momento entretenido, no es que esto va a ser pasajero, sino que un gozo profundo. Aquel gozo del Espíritu Santo, ¿cierto? Que infunde paz en mi corazón, que infunde confianza, que infunde esperanza. Un gozo, hermanos, profundo. Dice, tengan por sumo gozo, tengan por alegría. Y quizás esto sería como un dulce para muchas personas en el mundo hoy en día, ¿cierto? ¿Quién quiere dulces? Y muchos estarían, yo quiero ese gozo, un gozo profundo, ¿cierto? Un gozo que ya no se acabe, un gozo que no necesito comprar ni puedo comprar. Un gozo que no tiene un costo de arriendo. Un gozo que no tiene un valor calculable. Tengan por sumo gozo, vivan con una felicidad profunda, espiritualmente profunda, no pasajera, no hasta un momento. Tengan por sumo gozo, ¿qué cosa? Cuando os halléis en diversas pruebas. Y aquí va a decir, cuando os halléis en diversas pruebas. Halléis ahí la palabra, hermanos amados, lo que el Señor nos está diciendo es que tengan gozo cuando al caminar, de repente entré en una prueba, en una dificultad. No lo provoqué, no estoy tentado por el pecado, no es que se me ofreció algo carnal. No, yo iba caminando y se dio una circunstancia no provocada por mí. Estaban andando y se hallaron en una prueba que, bueno, esto lo permitió el Señor o lo dio el Señor. ¿Cierto? No es algo que yo provoqué por mis concupiscencias, por mis lascivias, no es algo con lo que estoy luchando, sino que fui hallado, me hallé en una prueba. Tengan por sumo gozo. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Porque sin buscarlo el Señor me ha puesto en la escuela del aprendizaje. Sin buscarlo el Señor quiere trabajar en mi vida, quiere estar obrando en mi corazón, quiere estar transformando lo que soy, quiere estar llevándome a madurez. No es como quien salta a un pozo, hermano. No considere gozoso el estar sufriendo una deuda cuando usted compró más de lo que puede pagar. Eso no es para tener gozo. Eso es para arrepentirse, ¿cierto? Y me ha tocado arrepentirme por deudas mal adquiridas y tener que pedir dirección al Señor y su sabiduría para poder pagarla. Joven amado, no es este tipo de pruebas cuando hay alguien que carnalmente le gusta y más encima usted se acerca y se siente tentado. No es eso. Eso es algo en lo que yo iba caminando con mis ojos puestos en el Señor y ahí fui hallado en una prueba. En lo que solo me queda clamar al Señor, bueno Señor, ayúdame a entender qué está sucediendo. Dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No es solo un tipo, hermano, no estamos hablando solamente de una manera específica. Puede ser económica, puede ser que usted no lo planificó y llegó una enfermedad, ¿cierto? Como vivió nuestra familia querida, ¿cierto? De Jair. Puede ser que usted estaba andando y, no sé, empezó a vivir hostilidad, por ser cristiano le quisieron quitar el arriendo, ahora no tiene dónde vivir, no puede pagar otro lugar, le quitaron su trabajo. Hay diferentes cosas y relaciones y situaciones en las que se puede encontrar sin haberlo buscado. Hay diversas como multicolor, incluso, y no está diciendo que le lleguen pruebas de a una. Puede ser que el Señor nos meta en 100 pruebas en el mismo momento, en diferentes. ¿Se recuerda a José? Él estaba haciendo su trabajo bien, sirviendo bien, ¿cierto? A Potifar, siendo un buen administrador, y de repente, bueno, la esposa de Potifar le encierra, hace un plan para poder tentarle, y él escapa y sale, y más encima es encarcelado. Si es encarcelado, se priva de su libertad, se le priva de los bienes que tenía, se le priva de comunicación, se le priva ¿cierto? de un bienestar, se le priva de poder trabajar y generar recursos. Hay una multitud de pruebas rodeándolos. No cree, hermano, que el Señor no pueda hacer más de un flanco de trabajo en su vida. Quizás en algún momento Él va a envolver toda su vida para transformarla. Toda su vida, hermano. Todo lo que tiene el Señor lo puede tocar. ¿Qué le quitó el Señor a Job? ¿Solo la familia? ¿Solo los bienes? ¿Solo la salud? ¿Solo quizá una buena relación con su esposa? ¿Qué cosas le quitó? Todo tocó. Todo el Señor permitió que fuera tocado de él. Entonces, hermano amado, tengan sumo gozo cuando os halléis
en una multitud de pruebas. Y aquí nos va a explicar por qué. Y esto, hermanos, si usted no está pasando una prueba, va a venir una prueba. Si usted está en una prueba, le va a ayudar. Si usted va saliendo de una prueba, es para prepararse para la siguiente. Porque el Señor siempre va a estar trabajando y obrando en su vida. Cada día, cada momento, el Señor va a estar trabajando su vida. Va a decir, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y aquí hay una diferencia. Va a decir, bueno, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y aquí son pruebas son situaciones de conflicto en las cuales mi carácter se va a ver reflejado. Algunas veces eso se va a traducir también como tentación, la misma palabra. Es una situación en la que, pero quizás desde mi carne soy tentado y se prueba mi carácter para ver de qué estoy hecho. Ya es una situación de conflicto. Pero hay veces en las que no parte netamente de mis concupiscencias, sino que parte porque el Señor permitió una situación dificultosa, porque el Señor permitió o me puso en una situación para trabajar mi vida y con un objetivo beneficioso, en la misma palabra. Es una situación de conflicto donde se prueba mi carácter. Y va a decir aquí el verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe, pero esta prueba es algo diferente, y va a decir el examen de su fe. El examen de su fe, sabiendo que el proceso por el cual se va a dar a conocer su carácter va a producir en ustedes paciencia. Hermanos, debemos tener este pensamiento en conciencia, que somos bienaventurados, somos bendecidos de estar con pruebas, porque al ser examinada nuestra fe, se va a producir en nosotros un fruto de paciencia. Cuando usted está en un momento de dificultad, Dios quiere producir algo. Primeramente, algo que sí que el Señor va a querer producir en ustedes, paciencia, constancia. Si no ejercito la paciencia, no voy a poder ejercitar nada más de lo otro. Si yo, cuando el Señor me está probando, me arranco y pierdo la constancia, que aquí paciencia es similar a constancia, el Señor, ¿cómo va a producir en mí las demás cosas? La esperanza, la confianza, el amor profundo, el gozo. ¿Cómo el Señor va a trabajar lo mismo si cada vez que le encontramos una prueba quiero salir de ahí, irme arrancando? Hermano, cuando esté en prueba, sepa que el Señor quiere algo. Y que primeramente eso va a producir en usted constancia, paciencia. No se arranque, no se vaya, no se distraiga. No se distraiga. Hay tantas veces en las que he estado quizás en una sala de espera en un hospital y uno ve que las personas, en vez de estar pensando en lo que sucede, buscando refugio en algo, ¿qué hacen? Se entretienen en un juego, ¿cierto? La persona puede estar muriéndose adentro, pero ellos quieren abstraerse, quieren distraerse con algo, quieren salir de ahí y empiezan a jugar algo, ¿cierto? Que entretenido, en vez de estar considerando lo que está pasando. Una persona está por morir, está en una mala situación, se siente mal, está con dolor, yo no puedo estar con él. Ahí está pasando algo importante con una vida, pero es más fácil abstraernos, es más fácil distraernos. En vez de ejercitar constancia, ver lo que está pasando, enfrentarlo, saber lo que está sucediendo. Hermanos, hoy en día hay un peligro terrible, terrible en estas cosas. Yo no digo, el celular ahora el cajón del diablo, como decían antes de la tele, ¿cierto? No. Pero hermano, úsalo para lo que conviene. Úsalo para lo que conviene. No somos capaces de caminar por la creación que el Señor ha dado, considerando lo que Él ha hecho, sino que nos distraemos, ¿cierto? El otro día estaba, solo el último paréntesis, estaba en una playa, ¿cierto? Frente ahí, yo había leído ya este versículo, decía como las olas del mar que vienen y se van, ¿cierto? Así el hombre de doble ánimo. Y también al lado nuestro había un hombre sentado en una silla mirando el mar con un audífono grande, ¿cierto? Escuchando algo. No tiene ningún sentido. Está frente a las maravillas de Dios, está frente a la obra magnífica, un mar inconmensurable, no entendemos lo que hay ahí, ¿cierto? Y estamos en otra cosa, queremos distraernos, queremos que pase el tiempo, queremos que corra todo. Hermanos amados, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, debes saber que cuando hay un tiempo de prueba, de examen, el Señor va a producir, si te quedas allí, el Señor va a producir paciencia. Y esta paciencia es esta hermosa característica de poder soportar un gran peso. Hay dos palabras en la Biblia por paciencia. Una que habla de poder esperar largamente, como una carrera de largo aliento,
y otra que es para poder soportar un peso, quedarte allí, no moverte. ¿Han visto esa imagen griega? No me acuerdo quién es. De un hombre, de una persona sosteniendo el mundo, ¿cierto? Esa escultura que sostiene el mundo y que se queda ahí y lo soporta. Esa es la idea de esta paciencia, es constancia, es estar bajo presión y no moverse, no salir. Hermanos, tú sientes que te quiebras cada vez que estás en un momento de dificultad, te quiebras, te aparta tu corazón, reniegas contra el Señor, se quiebra tu ánimo, hermano, es porque necesitas ser probado y entrenado para aprender a soportar el peso. No te puedes arrancar de todo. El Señor nos ha dado su Espíritu Santo en nuestra vida, fortaleciéndonos, haciéndonos diferentes para poder soportar. No te arranques, no seas como este mundo. No todo va a acabar instantáneamente. No todo. El Señor no hizo un mundo instantáneo. Hermano, el Señor no hizo un mundo instantáneo. La tierra, para que produzca frutos, se quiebra, se moja, se quiebra, se da vuelta, se desmaleza, se saca, se vuelve a quebrar, se vuelve a mojar, hasta que produce así un fruto. Ni siquiera fruto, un brote. Tienes que esperar que brote, que crezca, que se fortalezca la planta para que dé flor. Y que la flor después con el tiempo se transforme en fruto. Dios no hizo un mundo instantáneo. No creas que las cosas tienen que cambiar de un momento a otro rápidamente. No es así nuestro Dios. Nuestro Dios es el que tuvo a Moisés antes de usarlo 40 años en el desierto. Ese es nuestro Dios, es el que tuvo al pueblo de Israel por más de 400 años en Israel, haciéndolo crecer antes de sacarlo. Ese es nuestro Dios, el que tuvo un cautiverio 70 años en Israel por disciplina. Hermanos amados, ese es nuestro Dios. Deja de correr por el mundo y usar a Dios para que solucionen los problemas. Deja de ser tratado por Dios. Que el Señor transforme tu vida día a día, poco a poco, sabiendo, y aquí Santiago va a decir, ustedes ya saben. No es que tengan que aprenderlo, ustedes saben que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ustedes ya lo saben. Ustedes ya conocen esto, pero no lo quieren vivir así. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Constancia. Tenga ahí grabado, si quiere escribirlo al lado, puede hacerlo ahí. Al lado de paciencia, esto es constancia, mantenerse debajo, ¿cierto? Quedarnos allí. Hay una traducción que es la nueva traducción viviente, la NTV, que traduce este versículo de una manera muy, muy bella, muy, muy clara. Dice, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Dejen que esto se desarrolle, quédense en la prueba, dejen que se desarrolle, dejan que crezca la paciencia, la constancia. Porque cuando crezca la constancia se van a dar cuenta que no solo son constantes, sino que son perfectos, completos y no les falta ninguna cosa. Hermanos amados, quédate allí, aprende. Como aquí hay varios que hacen ejercicio, ¿cierto? Yo no soy uno de ellos, pero que saben, ¿cierto? Que cuando ya quema el músculo y cuando las repeticiones ya cuestan, duelen, ¿qué hay que hacer muchas veces? Seguir, o hacer otra serie más, o hacer otra más y el otro día más. Entonces, hermanos amados, necesitamos aprender a ser constantes en un mundo en que no quiere esperar, Esperar y esperar. Va a decir, esta constancia, esta perseverancia, el quedarnos ahí en las pruebas va a producir constancia en nuestra vida. Verso 4 va a decir, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Para que seáis, otras traducciones va a decir, completos y desarrollados, perfectos, maduros, completos y cabales es desarrollados, ¿cierto? El propósito del Señor en medio de las pruebas y en medio que nosotros nos quedemos en las pruebas y las que las vivamos con gozo, sabiendo que Él va a hacer algo, es para que usted llegue a ser maduro y cabal. Hermano amado, crecer es natural. Que pasen los años y que mi cuerpo crezca es natural. Madurar no es natural. Para madurar se necesita algo de voluntad. Para madurar se necesita tener un ánimo resuelto a obedecer lo que he aprendido, a crecer, a que mi mente se transforme. Entonces, hermano amado, yo necesito poder crecer
Poder entender que Dios tiene el control, que Él va transformando nuestras vidas, que Él va cambiando mi carácter a través de las pruebas. Dios no va a abrir el cielo en un momento para decir, ahora tienes paciencia, ahora tienes esperanza, ahora tú eres una persona constante en medio de la dificultad. No, el Señor lo que va a hacer es va a dar pruebas y te va a fortalecer por su Espíritu Santo para vivir estas pruebas y estas dificultades, para soportar. Y el propósito del Señor es que maduremos, que crezcamos. Querido hermano, necesitas para eso por lo menos empezar a entender las cosas desde un punto de vista del Señor bíblico. Perfectos y cabales, desarrollados, sin que falte cosa alguna. El Señor nos va perfeccionando. El Señor mismo dio ejemplo de esto. Mire Hebreos capítulo 12, verso 2. Verso 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. El Señor Jesucristo mismo, Él por lo que venía delante, Él por lo que venía, por la salvación de sus santos, por la salvación de su pueblo, sufrió la prueba de muerte, de tortura, ¿cierto?, de humillación, sufrió el entregarse, todo mirando lo que venía, mirando lo que iba a producir su muerte, por el gozo puesto delante de él, por el gozo que estaba viendo un cuerpo comprado por su propia sangre. Él vio todo eso y sufrió con gozo todo lo que venía por delante. ¿Cuánto más ustedes, sabiendo que en la prueba y la dificultad el Señor va a trabajar su vida y va a salir de ahí afinado, va a salir de ahí purificado, va a salir con una fe mayor, con un mayor conocimiento, con una mayor confianza? ¿Cuánto más nosotros debiéramos valorar y tener por sumo gozo el hallarnos en diversas pruebas, el hallarnos en tiempos complicados? Hermanos, el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo perfecto. Cuando piensen qué haría el Señor Jesús, va a tener la respuesta para qué hacer usted. ¿Qué haría el Señor Jesús aquí? ¿Qué hizo el Señor Jesús con personas hostiles? ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando caminó por el mundo y la gente le maltrató sin que lo buscara? ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando aún su propia familia le fue distante? ¿Qué hizo el Señor Jesús con respecto a los que le amaban, los que le eran cercanos? ¿Qué hizo el Señor Jesús cuando uno que amaba le traicionó? Hermano, vea al Señor Jesús, vea cómo vivió Él, cómo vivió las dificultades, cómo Él vivió la tentación, ¿cierto? Cómo Él vivió las diferentes situaciones en su vida y va a tener la respuesta. Él es su ejemplo supremo. No pierda de vista al Señor. Hermanos, el Señor no camina detrás de usted, usted camina hacia el Señor. Usted camina hacia Él. Hay un cambio de perspectiva en la vida. Hermanos amados, el Señor va a trabajar nuestra vida y va a querer sacar de nosotros no solo un poco de brillo, no solo va a querer arreglarnos un poquito. El Señor quiere sacar de la roca oro, y oro purificado a través de las pruebas. Mire lo que va a decir Job, el sufriente, ¿cierto? Aquel que fue trabajado, aquel que por la honra del Señor vivió todas las cosas que el Señor permitió que él viera. Job 23:10. Va a decir, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Él sabía de lo que estaba sucediendo, él sabía que lo que estaba viviendo era un trabajo del Señor en su vida. Aunque él era un hombre fiel a Dios, aunque él era un hombre que honraba al Señor, que vivía en fidelidad al Señor, sabía que había más que aún él podía crecer y conocerle. Que dice de todo lo que él conocía al Señor, de todo lo que él honraba, que él era un hombre piadoso, fiel al Señor, dice, todo esto que yo creía que ya era maduro, apenas de oída lo había oído. Pero ahora mis ojos le ven. No es que antes no conocía nada. Él tenía un buen nivel de conocimiento, lo vemos en sus discursos. Él era un hombre sabio, un hombre que entendía mucha de la sabiduría del Señor. Pero a través de la prueba, a través de la aflicción, a través de la confianza en un momento de dificultad,
Su fe fue creciendo, su corazón, su vida fue siendo perfeccionada delante del Señor. Hermanos amados, necesitamos tener el valor de ver más allá del sufrimiento presente, la gloria venidera, la perfección, el ser hecho a la imagen del Señor Jesucristo. Debemos ser sabios en mirar las pruebas. Debemos ser sabios en entenderlas. Y entender que nuestra fe debe ser perfeccionada. Hay por lo menos 3 puntos que quisiera recordar aquí, solo recordar. Para que la fe de Abraham creciera y fuera hecha práctica, para que la fe de Abraham fuera respaldada con sus obras, ¿qué tuvo que hacer él? Salir de su casa, ¿cierto? Salir de donde vivía a otro lugar sin conocerlo. Tuvo que entregar a su hijo, ¿cierto? Hasta el punto que el cuchillo iba cayendo sobre el hijo para entregarlo al Señor. Su fe fue probada y fue aumentada y fue establecida delante del Señor por medio de pruebas, por medio de desafíos, de llamados, de dificultades. Noé tuvo que construir un arca en un mundo, ¿cierto?, que no conocía la lluvia. Hermanos, el Señor va a perfeccionar nuestra fe. Su fe de hoy en día no es suficiente. Su fe de hoy en día no es perfecta, no es madura. El Señor la va a perfeccionar. La va a ir trabajando, la va a ir estableciendo a través de obras. La prueba va a purificar nuestras vidas, va a purificar nuestra vida delante del Señor. Primera de Pedro capítulo 1. Miren, vamos a leer desde el verso 6. Pedro también escribiendo a creyentes que pasaban ciertas dificultades. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermano amado, su fe va a ser probada y purificada porque nos preparamos para el encuentro con Cristo, cuando seremos evaluados por Él. Si seremos salvos si hemos creído en Cristo, pero seremos evaluados por Él. ¿Y qué hemos de presentar? ¿Solo heno, hojarascas, madera? ¿O una fe probada por fuego que traiga oro, piedras preciosas, plata? Una fe madura, una fe cambiada, una fe transformada por la obra del Señor, porque fuimos probados. Mi hermano amado, quede así allí en las pruebas. Romanos 8:28, por favor. Va a decir, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No significa que todo va a estar bien. Significa que todo lo que sucede en la vida, las pruebas, las dificultades, las bondades, las misericordias, todo nos ayuda a bien. Nos ayuda a ir conociéndole más, nos ayuda a ir creciendo con Él. Hermanos amados, las pruebas nos permiten ir teniendo en vista también lo eterno. Las pruebas nos permiten ir abrazando más y más la esperanza de la vida venidera, la esperanza de los cielos, la esperanza del encuentro con el Salvador. Cuando hay dificultades, cuando hay tensiones fuertes, cuando hay momentos en que parece que ya el corazón no aguanta más, hermanos amados, esto nos ayuda a extendernos hacia adelante, hacia los brazos y decir, qué deseo de estar con Cristo, ya casi lo siento, ya casi lo abrazo, ¿cierto? Segunda de Corintios capítulo 4 va a decirnos esto, mire. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 17. Va a decir, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta leve tribulación momentánea como que ya nos va preparando, nos va haciendo sentir, nos va haciendo conocer, nos va haciendo probar aquella gloria que vendrá. Hermanos amados, viva la prueba delante del Señor. Vívala mirando los cielos, vívala mirando a Cristo, vívala mirando que Él lo va a perfeccionar, que Él lo va a hacer madurar. Vívala con gozo, sabiendo que Dios la ha tenido por digno de sufrir por su causa, para ser transformado en la imagen del Señor Jesucristo.
Viva con gozo sabiendo que Dios es el que debe ser glorificado en su vida. Y si por medio de mi aflicción el Señor va a ser glorificado en santificarme, aquí está mi cuerpo para ser trabajado, aquí está mi vida para ser tratada con dureza, con un amor, pero con dureza. Aquí está mi vida, Señor, transfórmala. Debemos de dejar de ser creyentes niños. Amado hermano, dejar de ser creyentes niños, creyentes quejumbrosos, creyentes blandos, creyentes inconstantes. Hermanos, debemos dejar estas cosas. Santiago va a dar una clave por qué somos así y por qué no avanzamos nunca, por qué nos quedamos allí. Vuelva a Santiago. Va a decir, mire, verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ese es el propósito de Dios, allí está. El propósito de Dios, que seamos perfectos, desarrollados, maduros, cabales, sin que os falte cosa alguna, nada para vivir la vida en el Señor. Verso 5, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Qué tiene que ver en esto la sabiduría? ¿Por qué está relacionado? ¿Por qué ahora Santiago empieza a hablar de sabiduría? ¿Por qué? Porque vemos las pruebas sin sabiduría y por eso no nos gozamos en ese tiempo. Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿para qué? Para comprender las pruebas, para comprender lo que me está pasando, para comprender lo que Dios está obrando en mí. Si alguno tiene falta de sabiduría, no está comprendiendo, no está gozándose, está solo quejándose y teniendo pesar y nunca aferrándose al Señor y no estableciéndose en Él, bueno, pida sabiduría a Dios. Mire, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y les será dada. Verso 6, que tantas veces se usa para otras cosas, mire, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Mire lo que le va a decir la palabra del Señor. El Señor, gócense cuando están en prueba y dificultades, porque esto va a producir madurez. Si usted no se goza y no está entendiendo las pruebas y está refunfuñando y amargándose y reclamando contra el Señor, pide la sabiduría al Señor. Porque Él da ciertamente a quien le pide sabiduría, Él da y dice abundantemente y sin reproche. Pero no dude el pedir, ¿qué cosa? Sabiduría. Pero no dude el pedir sabiduría, porque el que duda es como la ola del mar, ¿cierto? El que tal hace no recibirá cosa alguna. Esta es la idea. Uno que está en una prueba y que está y viene y dice, oye, yo no entiendo por qué estoy viviendo esto. Bueno, hermano, ora al Señor. ¿Qué está formando Él en ti? Dependencia, constancia, está formando tu fe, está formando tu amor, está formando gracia para con otro. ¿Qué está formando el Señor? Ya, voy a orar por sabiduría. Ora un día, 2 días por sabiduría al Señor, ¿cierto? Se refugia en la oración. Pero el otro día se aburre, no, yo no aguanto más esta prueba, siempre en base a lo mismo, y el otro día vuelve a orar. ¿Usted cree que esa persona va a entender algo de la prueba? No, porque esa persona está dudando en lo que pide, y un día quiere honrar al Señor y entender lo que Él hace, y otro día no, el otro día quiere hacer lo que quiere, y el otro día de nuevo quiere servir al Señor. Nunca va a entender el obrar de Dios. Nunca va a recibir sabiduría del Señor. Porque es inconstante en lo que pide. No está decidido a entender qué Dios quiere. Quiere que Dios obre, pero a su tiempo. Pero que Dios le enseñe, pero cuando yo quiero. Pero que Dios lo enseñe, pero que no se demore tanto. Hermano, no es así el obrar de Dios. El obrar de Dios es cuando Él quiere, en el momento que Él quiere. Él sabe cuánto necesitamos. Él sabe cuánto tiempo debemos estar allí. Si usted lee Génesis, que tantas veces nos puede aburrir en leerlo, y usted se da cuenta de los años que estos hombres esperaron en la gracia del Señor, es increíble. Un versículo que me marcó fue cuando Isaac pide un hijo al Señor. Dice que cuando conoció a su esposa tenía 40 años, dice, y oró por su esposa al Señor para que le diera un hijo. Y dice, y Dios le dio un hijo. Y Isaac eran de 60 años cuando nacieron su hijo. ¿Cuántos años estuvo ahí? 20 años esperando. Solo por un hijo. 20 años en oración. No unos meses, queridos. No un momento. No solo una tarde.
no una semana, 20 años. Hermano amado, pida al Señor, pero con la vista puesta en que no importa cuánto tiempo el Señor quiera demorarse, Él me va a hacer entender y me va a guiar y voy a entender y Él va a sacar oro de mí. Y Él está trabajando mi vida y Él está cambiándome a la imagen de Cristo. En ese tiempo aproveche, mientras parece que Dios no obra, refúgiense en la oración, clame a Cristo, esté amándolo, esté sirviendo, esté conociendo su palabra. No se aburra. No es rápido, no todo va a pasar prontamente. Hermanos, pida con fe, sabiendo que Dios le va a hacer entender lo que Él quiere de su vida. Y aquí va a dar un ejemplo bien práctico. Verso 9 va a decir: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol, el calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Aquí, hermano mío, pone un ejemplo que es claro y es evidente. Y en esto, después tiene que evaluar en qué grupo es usted. Aquel que era de humilde condición, que era pobre, y humilde condición está hablando que su situación es humilde, su situación es quizás pobre, su situación es con dificultad. Este está constantemente siendo probado. Tiene que clamar al Señor a cada momento por el pan, por lo que bebe, tiene que clamar al Señor por la ropa, tiene que pedir al Señor por poder tener zapatos. Este humilde está siendo exaltado. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando en su vida constantemente. Él sabe lo que es orar y recibir del Señor. Él sabe que su esperanza está en el Señor. Él sabe que Dios tiene cuidado de su vida. Este pobre sabe. Pero el de rica condición tiene flores, luces, pequeñas cosas, ¿cierto? Que lo hacen mantenerse como bien y como que se olvida de Dios y tiene como que ignora que Dios es el que le da las cosas. Pero así como crecen sus flores, se van a marchitar en un momento. Y hermano amado, tenemos y creemos que somos pobres, creemos que somos de humilde condición, pero si los hermanos de este texto, a los que les llegó esta carta, nos vieran, ¿sabe qué dirían? Pobres ricos. Porque no sabemos orar ni por zapatos, ni por el agua. Nunca oraste, joven, por la pasta de dientes. Nunca oraste por poder tener comida el otro día. Nunca. No has conocido a Dios probando tu vida. Porque tienes pequeñas flores que creen que son todo en el mundo. Hermanos, le hemos comentado varias veces que unos hermanos, creo que en China, no quiero mentir, creo que en China fue que un misionero le decía: bueno, ¿por qué oramos, hermanos? Vamos a estar orando por ustedes, vamos a estar orando por sus vidas, que el Señor. Y dijo: no, nosotros vamos a orar por ustedes, nosotros vivimos al Señor, nosotros vamos a orar por ustedes, porque es tan fácil el cristianismo para ustedes. Casi no conocemos a Dios, hermanos, casi no lo conocemos en nuestro día a día. Casi no sabemos qué es que Él trabaje en nuestra vida, o quizás lo vivimos en algún momento. Yo en otro tiempo, quizás yo en otro tiempo lo viví más que ahora, y ahora estoy relajado y me he olvidado, y me he vuelto perezoso para orar, perezoso para buscar a Dios, inapetente de la comunión con los hermanos, sin deseo de alabar a Dios, sin deseo de congregarme. He cambiado lo que soy. Hermano amado, nosotros vivimos en un tiempo de riqueza material y pobreza espiritual. Y anhelo, y a veces he tenido temor de decirlo, pero pido incluso a veces al Señor que bajara, que traiga algo a nuestras vidas, a nuestra sociedad, que nos haga darnos cuenta, que marchite las flores que tenemos pasajeras para que empecemos a vivir al Señor, empecemos a verlo a Él, y empecemos a conocer su obrar, su mano poderosa, su mano misericordiosa, su constancia. Amado hermano del Señor, Él quiere trabajar nuestras vidas, no quiere espectadores, Él quiere hambrientos y sedientos de Él. Hambrientos y sedientos de Él. Verso 12 va a concluir este párrafo diciendo: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Más aún, incluso más que nuestra transformación,
incluso más que nuestro cambio terrenal, incluso más que todo lo que aquí podamos ver, la palabra del Señor dice que hay de alguna manera un galardón, un premio, un reconocimiento a aquellos que en vida aprendieron a soportar las tentaciones, a soportar las pruebas, a soportar las dificultades, a soportar el examen de su fe con valor y llegaron a los cielos aprobados. Esos van a ser galardonados. ¿Qué vas a tener tú, hermano, cuando llegues delante del Señor? ¿El cielo es una realidad para ti? Amén. Hermano amado, si es así, y creo que es así, amén, empieza a vivir tu vida para el cielo. Empieza a querer ser galardonado. Empieza a buscar los galardones eternos, no los terrenales. Empieza a vivir con valor una vida para el Señor. Deja de preocuparte de cosas tan pequeñas. Empieza a preocuparte de qué Dios está tratando en tu vida. No eres Cristo, yo no soy Cristo, necesito ser tratado y transformado. Necesito ser machacado, necesito ser molido. Necesito que toda la escoria salga de la plata para que salir reluciente, para salir hecho un espejo del Señor en mi vida. Hermano amado, el Señor trata a los suyos. El Señor los trabaja. El Señor hace su obra. Recuerda ahí en Filipenses capítulo 1, verso 6, para ir concluyendo. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, el Señor va a hacer su obra y la va a perfeccionar en nosotros. Quizás hoy en día no percibes, no entiendes la obra del Señor, estás como desconectado de lo que el Señor está haciendo. Has vivido tu vida, estás haciendo tus cosas y estás lejos del Señor. O quizás te has dado cuenta que quizás no le conoces realmente. Es tiempo hoy de volverse al Señor, hermanos. Es tiempo hoy de empezar a vivirlo a Él. Y si no has creído en Él, entender, reconocer tus pecados delante del Señor, arrepentirte, entendiendo que somos profundamente pecadores. Y creer en el Señor Jesucristo, que Él murió por nosotros, se entregó, sufrió muerte de cruz, fue sepultado y el tercer día resucitó. Para dar vida y para ofrecer vida a todo aquel que en Él cree. Hermano amado, o persona que está quizá entre nosotros, vuélvete al Señor. Si eres un creyente que se quedó solo con la salvación, vuélvete, empieza a aprender a que el Señor trabaje tu vida. Y este año es un nuevo año de oportunidad. Cada año me emociona, sobre todo de marzo en adelante, ¿cierto? Es un nuevo año para hacer quizás cosas que dejaste de hacer, para aprender a hacer lo que nunca has hecho. Hermano, desafíate. El Señor va a trabajar nuestras vidas grandemente en este tiempo. Disponte la mano del Señor y esto va a ser una locura, digo yo. El Señor va a hacer cosas que no esperabas. No cosas que, qué maravillosas, no. Va a abrir tu corazón para bendecir a otros. Va a ponerte en pruebas que te van a hacer crecer en la fe. El Señor te va a hacer más dadivoso. El Señor te va a hacer más paciente. El Señor va a transformar tu vida y va a formar a Cristo en ti. Hermano amado, el Señor nos bendiga, nos dirija y grabe estas palabras en nuestro corazón. Vamos a orar. Señor amado y Padre Celestial, te glorificamos, Padre, porque tienes la bondad, Señor, de hablar a nuestras vidas. Tienes, Señor, la gracia de ir transformándonos, Señor, de ir guiándonos, Señor, de santificarnos. Gracias, Señor, porque tú nos has expuesto a todos como iglesia delante de ti. Padre Celestial, sea usted guiándonos, Señor, en nuestro andar cristiano día a día. Que podamos ser transformados, que este año, Señor, y que esta semana, que este día, Señor, de hoy, sea un día para volver, Señor, a pensar como cristianos, ¿qué haría Cristo? ¿Qué quiere el Señor en este tiempo? Ayúdanos a que esas preguntas retumben en nuestra cabeza y no nos permitan obrar, Señor, según la carne, sino que obremos en el Espíritu, en la gracia del Señor Jesucristo. Oramos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén.